neoclásica. La economía neoclásica surgió a mediados del siglo XIX, más hacia la segunda mitad del siglo XIX. Surgió en Gran Bretaña, Austria y Francia. De hecho, hay dos grandes corrientes dentro de los neoclásicos. ¿Okay? No es un solo conjunto monolítico de economistas, sino que entre ellos también hubo divisiones. Pero bueno, los británicos y los norteamericanos también proponían ciertas cosas y los austriacos proponían otras cosas. Bien. Entonces, los neoclásicos fueron los verdaderos continuadores, no tanto los críticos de la corriente clásica. Por ejemplo, le dieron una base matemática, ampliaron los conceptos de racionalismo, etc. Bueno, tuvo muchísimos representantes la corriente neoclásica, pero hubo dos más importantes que fueron Alfred Marshall. Aquí tenemos la foto de Alfred Marshall y Carl Menger. Ahora hablemos de las aportaciones principales de los neoclásicos. En primer lugar, bueno, ya lo había dicho yo hace un momento, los neoclásicos le agregaron las matemáticas a la ciencia económica. Gracias a los neoclásicos es que, bueno, lo vamos a ver en el siguiente bloque, vamos a aplicar algunas fórmulas matemáticas para entender el comportamiento del mercado. Y bueno, más adelante lo haremos para entender la macroeconomía. Otra aportación es que se introdujo lo que se conoce como el análisis marginalista, así se llama, análisis marginalista, el cual consiste en ver cómo reaccionan los agentes económicos o las variables económicas como la producción, los costos, cómo reacciona todo elemento que está dentro del sistema económico cuando hay un cambio pequeño. A eso se le llama marginalismo. También se adoptó el utilitarismo, que es una continuación del egoísmo que planteaba Adam Smith. De acuerdo con el utilitarismo neoclásico, las personas, por ejemplo, toman decisiones dependiendo de la satisfacción que reciben. O sea, por ejemplo, ¿cuál helado prefiere consumir una persona? El que le gusta más. ¿Okay? O sea, le produce más satisfacción, le da más utilidad a esa persona. Esa es la idea básica, muy simple, claro, como la estoy explicando, del utilitarismo. Esto es un concepto introducido por los neoclásicos. Y también la economía neoclásica llevó a cabo estudios sobre el comportamiento de las estructuras de mercado, que es un concepto que ya vimos con anterioridad. ¿Okay? O sea, los tipos de mercado que existen. Ay, se me olvidó que estoy tapando, ¿verdad? Un poquito de la imagen, así es que para que puedan observarlo, aquí está, por completo. Bien. Entonces esa fue la corriente neoclásica, sus aportaciones principales. Me voy al chat brevemente para ver si hay alguna duda o pregunta. Y si no la hay, entonces continúo. Bien, pues esos son los neoclásicos. Vámonos, nos falta poquito, solo dos escuelas. La escuela número 5 que estamos viendo hoy se llama keynesianismo. Bueno, los keynesianos surgieron en Gran Bretaña, ya entrado el siglo XX, o sea, en la primera mitad del siglo XX. Y de ahí se trasladó a los Estados Unidos. El principal exponente, el fundador de la corriente keynesiana, como podrán ustedes deducir, fue un economista de nombre John Maynard Keynes, o como le decimos en español, Keynes. Keynes fue un profesor de economía británico que propuso una nueva forma de entender el comportamiento del sistema económico, que
se enfocaba principalmente a las decisiones del gobierno en materia económica. Además de Keynes, otro exponente importante de la corriente keynesiana, más recientemente, es un economista de nombre Paul Krugman. Por cierto, Krugman todavía vive. Las ideas principales de Keynes son las siguientes. Keynes creó la macroeconomía. Antes de Keynes, con los neoclásicos, con los marxistas y los clásicos, incluso con los fisiócratas, el sistema económico era visto solo desde una perspectiva, o sea, el sistema económico y cómo funcionaba. En cambio, Keynes decide dividir el análisis económico en las dos subramas que hoy conocemos. Por un lado, la macroeconomía y por el otro, la micro. La macroeconomía para Keynes, y todavía lo seguimos considerando así, es este campo de los agregados del país, de las grandes variables que afectan a todos los agentes económicos en conjunto, como el Producto Interno Bruto, o la inflación de México, o el desempleo de nuestro país, o la tasa de interés, o el tipo de cambio peso-dólar, en fin, todo lo que afecta al país completo. Este campo macroeconómico fue creado por Keynes. Además, se estableció el conjunto de bases para poder tratar de mejorar al sistema económico cuando se presentaban épocas difíciles. Es decir, por ejemplo, cuando un país entra en recesión, como la que tiene hoy México, Keynes decía que el gobierno tenía que tomar ciertas decisiones que permitieran reactivar las actividades económicas, ¿no? El primero que habla de esto, como pueden ustedes entender, es Keynes. Además, está implícito en lo anterior, propuso que el gobierno debía tener una participación directa, plena, en el sistema económico, en los mercados, en estas épocas críticas, en estas épocas de recesión o de depresión económica, y que el gobierno lo podía hacer a través de su gasto, porque pensaba Keynes, si el gobierno en una época de recesión, de crisis económica, si el gobierno, por ejemplo, usaba dinero, su dinero, el dinero de los impuestos, en realidad es dinero que damos todos nosotros, ¿verdad? No es que el gobierno se lo haya ganado, sino que nosotros contribuimos para que el gobierno tenga ese dinero. Entonces, si el gobierno toma ese dinero y lo usa para contratar personas, y que estas personas caben agujeros, bueno, al pagarles, estas personas ya tendrían dinero para ir y consumir. Y esto, pensaba Keynes, reactivaría la producción. Y luego contrataríamos a más personas para que esos agujeros que se crearon fueran otra vez llenados. Y nuevamente le pagaríamos a esos empleados, el gobierno que los contrató les pagaría, para que tengan dinero y puedan consumir bienes. Y esto otra vez permitiría que aumentara la producción. Entonces, esa era la idea básica de Keynes, ¿no? Usar el gasto del gobierno, el gasto público, para reactivar la economía en épocas de crisis. Y bueno, además de esto, también abordó el tema de la inversión. O sea, no solamente es más gasto, sino que se requería que las empresas pudieran incrementar la producción a través de la inversión. Y para esto proponía bajar las tasas de interés de ese país. Y bueno, básicamente estas son las ideas de John Maynard Keynes. Les leo si hay alguna duda sobre este autor, y si no la hay, entonces continúo con la última corriente, la última escuela de esta presentación, que se conoce como monetarismo. La escuela monetarista, jóvenes, apareció
ya hacia la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. El monetarismo es una crítica al keynesianismo, porque como les expliqué antes, espero estén tomando nota o por lo menos tengan una excelente memoria para recordar todo esto, que es lo que yo preguntaré cuando tengamos el examen en el bloque 2. Resulta que Keynes, como que para muchos economistas neoclásicos, Keynes como que jugaba un poco con el marxismo, porque Marx proponía que el gobierno debía tomar el control del sistema económico, eso proponía Marx. Y Keynes dice, bueno, el gobierno debería intervenir en estas épocas críticas para reactivar la economía, ¿no? Entonces, como a muchos les pareció que Keynes estaba mucho más hacia el lado marxista que hacia el lado neoclásico. Creo que no era así, no era tan así. Pero, bueno, como crítica al keynesianismo por proponer la intervención del gobierno, surge el monetarismo. El monetarismo retoma este ideal clásico y neoclásico de que el gobierno debía sacar por completo las manos de los mercados, ¿no? Y bueno, es así como aparece esta escuela. Su principal exponente es o fue Milton Friedman, ganador de premio Nobel, por cierto Krugman también, y otro exponente, Irving Fisher, los dos monetaristas principales. Bien, ¿qué proponen los monetaristas? En primer lugar, ellos dicen, bueno, si el gobierno empieza a inyectar dinero indiscriminadamente, eso, en lugar de resolver el problema, lo va a empeorar. O sea, el principal análisis, la principal aportación, el centro del pensamiento monetarista es que hay que tener cuidado con el uso del dinero, o sea, el uso en términos de país. Mientras más dinero se inyecta al país, como pasó en España al principio del mercantilismo, mientras más metálico, o sea, oro y plata, introdujo a ese país, más creció el problema económico. Lo mismo dicen los monetaristas, es decir, bueno, debemos controlar, regular la emisión de dinero. No podemos aumentar la emisión de dinero hasta donde queramos, porque eso va a crear más problemas económicos que los que están tratando de resolver. Por eso, cuando el Banco Central, o sea, el banco que se encarga de emitir el dinero, el que imprime los billetes, digámoslo así, que en nuestro caso se llama Banco de México. Cuando Banco de México, dirían los monetaristas, decide imprimir más billetes, o sea, incrementar la masa monetaria, entonces esto afecta a la inflación, provoca que los precios se disparen, propone el monetarismo. Por lo tanto, contrario a lo que dice Keynes, el monetarismo propone que el gobierno no debe intervenir, ni directa ni indirectamente en las actividades económicas. O sea, es un recuperar el laissez-faire que escribió Adam Smith.